Andrés Hidalgo Vides, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, perteneciente al programa de licenciatura en Lingüística y Literatura. Desde el marco de la asignatura Práctica 2, trabajaré el primer tema de la literatura fantástica para el grado sexto de secundaria. Sin más preámbulo, empezamos. Se iniciará con la observación y el análisis de 3 imágenes que se le mostrarán a los estudiantes y responderán a partir de estas unas preguntas, entre las que tenemos: ¿cuáles elementos son reales y ficticios en las imágenes? ¿Qué elementos son comunes en las imágenes? Y si a partir de cada imagen se creara una historia, ¿qué títulos le pondrías a cada una y por qué? Estas son las imágenes con las que se iniciará la clase, en la que los estudiantes las observarán y analizarán y le darán respuestas a las preguntas dadas. Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los estudiantes en la actividad anterior, se procederán con un nuevo tipo de preguntas relacionadas con el tema a trabajar, como por ejemplo: ¿qué cosas les gustan al escuchar o ver una historia fantástica? ¿Cómo es la criatura fantástica más increíble que conozcan, hayan imaginado o puedan inventar ahora mismo? Relaten brevemente el suceso más descabellado que hayan escuchado. Luego se procederá con la conceptualización de lo que es literatura fantástica. Para empezar, la literatura fantástica es ficción, y la ficción es presentar lo imaginario como real, lo interpretado como cierto, lo hipotetizado como verdad. Entre las características de la literatura fantástica tenemos que ésta se distingue de los demás géneros literarios como de terror, aventura o rosa en el uso de figuraciones de la imaginación. Con ella se puede inventar cualquier cosa. Por eso, algunos escritores de ficción se adelantaron a su tiempo, previendo que en el futuro podrían existir aparatos que volaran o llegaran al espacio. En la literatura fantástica encontrarás apariciones, fantasmas, monstruos, seres extraordinarios, como minotauros, dragones o cíclopes, seres imaginarios superdotados, encarnaciones del bien y el mal, enfrentándose por conseguir el poder, entre otros. Se puede decir que la literatura fantástica es una representación de las inquietudes del espíritu humano y de la simbología cultural de un pueblo. Se debe recordar que el símbolo, si bien tiene un significado único para una comunidad, este también es un significado potencialmente rico y complejo, pues en cada contexto en que aparece puede tener un valor adicional connotativo. Interpretar la literatura fantástica tiene dos sentidos bastante diferenciados que cambian según la perspectiva, es decir, la mirada desde un tiempo y época determinados. Uno es el sentido que debieron darle a los relatos los lectores en su tiempo, y el otro es el sentido que le dan a los relatos los lectores actuales. No existe un límite muy claro entre la literatura fantástica, la literatura de misterio y la ciencia ficción, porque tienen elementos comunes, pero cada género tiene características que lo distinguen. Hay dos grandes maneras de concebir el mundo de la fantasía en la literatura: desde lo que se puede ver o desde lo que se puede sentir o intuir. Una tiende más a lo material, la otra más a lo psicológico, sin separarse una de la otra, es decir, los razonamientos sobre el mundo real o las percepciones figuradas en este. Luego de la socialización del concepto de literatura fantástica con sus características, se procederá a un trabajo que realizarán los estudiantes en parejas. Este consiste en que leerán un fragmento
del cuento del género fantástico Alicia en el País de las Maravillas. Este cuento trata de una niña llamada Alicia, que en un determinado momento, junto con su hermana, a la orilla del río, ésta se encontraba muy aburrida porque no tenía nada que hacer, ni siquiera por la curiosidad de ver el libro que tenía su hermana leyendo, no le impidió sentirse aún más aburrida, ya que ese libro no contenía ni diálogos ni imágenes. Para distraerse, se puso a recorrer por el campo y de un momento a otro decide ir a recoger flores para hacer una guirnalda. En ese momento se encontraba un clima de alta temperatura y eso le produjo a la niña una gran y profunda somnolencia. De un momento a otro, Alicia se encuentra con un conejo parlante de grandes ojos rosados y orejas. Sin embargo, la niña no se inmuta, no se sorprende ni siquiera al oír a este conejo hablar y sacar de su chaleco un reloj de bolsillo. Alicia sigue al conejo a su madriguera. Accidentalmente, la niña cae en un profundo pozo que en realidad era un túnel muy extraño. Al ir cayendo, contempló el lugar donde habrían muchas cosas. En las paredes estaban llenas de armarios y estanterías, muchos mapas y cuadros colgados. Siguió cayendo hasta pensar que llegaría al centro de la tierra, hasta pensar que conocería el país donde la gente camina boca abajo. En un momento pensó en su gata Dina, ya que ¿quién le daría de comer? Nuevamente se apoderó de Alicia una extraña somnolencia que hizo dejarla dormida, cuando de pronto se da cuenta que el túnel al final cae sobre un montón de hojas secas y allí termina el primer fragmento del capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. A partir de la lectura, los estudiantes realizarán un taller de comprensión lectora con unas actividades que de igual forma realizarán en parejas. Este taller consiste en subrayar en la lectura con color los enunciados que permitan pensar que se trata de una historia fantástica. Otro punto es nombrar las características por las que Alicia consideraría extraño y maravilloso al conejo. Otra pregunta: ¿por qué crees que la expresión mermelada de naranja se encuentra en mayúsculas? Allí los estudiantes argumentarán su posición. Otra pregunta sería: ¿en qué época podría suceder la historia? En el relato al menos se encuentran un índice de ello. ¿Cómo te imaginas el pozo por el que caía Alicia? Y por último, dibujar en una hoja el pozo y alguna de las cosas con las que se topó Alicia mientras ésta caía. Para la evaluación, esta se hará en dos partes. La primera parte consistirá en que los estudiantes nuevamente realizarán una lectura de otro cuento perteneciente al género fantástico. Este se llama El gigante egoísta y es autoría del escritor inglés Oscar Wilde. En síntesis, el cuento El gigante egoísta gira en torno a un grupo de niños que deciden jugar un día en un jardín. Este jardín se caracteriza por tener bellas y hermosas flores y unos árboles muy altos y un excelente clima donde convergen o mejor dicho, comparten muchos animales silvestres como ardillas y pájaros, que a la vez estos con su melodiosa entonación alegran a los niños del lugar. Sin embargo, un día regresa de un largo viaje, un gigante, y este decide echar de su jardín a los niños, ya que este es muy egoísta. Una de las primeras alternativas que realiza este personaje es instalar un gran muro alrededor de este jardín y también colocar un gran cartel prohibiendo la entrada
a los niños, debido a que este era muy egoísta. Luego de la lectura del cuento, se procederá a realizar un taller de comprensión lectora, pero este consiste en marcar con una X la opción correcta de acuerdo al enunciado. Esta consistirá en la segunda parte evaluativa y se hará de forma individual. Entre las preguntas o enunciados tenemos: punto número 1. El gigante no permitía la entrada de niños a su jardín porque, y tenemos opción A, el jardín tenía finísimas flores. Punto B, había animales en el jardín y podían morder a los niños. Punto C, el gigante era egoísta. Punto D, al gigante le molestaban los ruidos. Un segundo punto sería: el gigante estuvo 7 años en la casa de un amigo y volvió porque, opción A, se le agotó su tema de conversación. Opción B, echaba de menos su casa. Opción C, lo mandó a buscar su familia. Opción D. El punto 7 sería: escoge la opción que representa en su totalidad los acontecimientos fantásticos en el relato. Opción A, los niños tenían la costumbre de jugar al volver del colegio. La docena de árboles de melocotón florecían en primavera. Un día volvió el gigante a su jardín. Opción B, los niños jugaban en el jardín del gigante. Una bonita flor se entristeció al ver el cartel del gigante. Los pájaros cantaban bellas melodías. Opción C, el árbol se agachó lo más que pudo para que pudiera subir el niño pequeño. El gigante jugaba con los niños en el jardín. El viento llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín. Opción D, una bonita flor se entristeció al ver el cartel del gigante. Los niños tenían la costumbre de jugar al volver del colegio. El granizo y la nieve danzaban sobre los árboles. En la parte de compromisos o tarea, los estudiantes realizarán un paralelo de cosas que hoy son normales con las que podrían parecer extraordinarias a las personas de 100 años atrás. Otra pregunta sería: ¿qué puede ser considerado fantástico en nuestro tiempo? Y una última pregunta: ¿cuáles seres fantásticos de nuestra época podrían ser protagonistas de una historia fantástica y contra qué peligros se podrían enfrentar? Ellos se basarán en lo que ven en su vida cotidiana, como en las noticias, novelas, dibujos animados, películas, series o juegos de video. Y así se da por culminado la sesión de socialización del tema de la literatura fantástica.